Hola, bienvenidos. ¿Cómo les va? Esto es Consenso. Estamos, bueno, obviamente recibiendo la actividad de la Comisión de Industria. En un ratito les contamos los detalles. De todos modos, la transmitimos en vivo, así que ahí no se han perdido absolutamente nada de lo que ha pasado. En un rato también, por supuesto, saludamos al equipo y les contamos por dónde vamos a estar circulando el día de hoy, cuáles son los temas centrales. Y los títulos son los siguientes. La interpelación a estos dos ministros, el ministro Caputo y el ministro Cunio Libarona, bueno, es una reunión que todavía no pudo ser oficializada y entonces estas dos interpelaciones quedaron sin efecto. Esto era algo que se esperaba del día de ayer y que por ahí podía tener o dar que hablar esta semana, pero esto por ahora quedó en suspenso. Ayer falleció el expresidente de Uruguay, Pepe Mujica. Tenía cáncer de esófago, ya el domingo precisamente hubo elecciones en Uruguay, esto compartíamos con nuestros compañeros, y por primera vez en la historia este hombre que ha hecho mucho por la democracia de su país, no fue a votar y ya se hablaba de una franca desmejoría en su estado de salud, porque ese cáncer de esófago, bueno, se ramificó y bueno, lo dejó en este último trance muy mal. Régimen previsional, esto pasó ayer, hubo 14 dictámenes aprobados y entonces avanza la idea de o actualizar este bono de 70.000 pesos que quedó fijo o también prorrogar la moratoria, así que vamos a ver qué de todo esto es tratado la semana que viene en una sesión especial. Todo, por supuesto, de la mano de mis compañeros. Jessy, ¿cómo estás? Bienvenida. ¿Qué tal, Meli? ¿Cómo estás? Bien, todo bien. Bueno, me alegro. A ver, muchas cosas para conversar, pero principalmente lo que dejó ayer la agenda política en el Congreso tiene que ver con lo que también va a pasar seguramente hoy, que es miércoles, que es el Día de los Jubilados, y avanza de alguna manera o alguien está recogiendo un poco el guante de la situación de los jubilados, ¿no? Sí, así es. Bueno, 14 dictámenes, lo anunciabas vos recién, Meli, sobre o moratoria previsional, una prórroga por 2 años o algún tipo de prestación proporcional, que es el que reúne más consenso hacia el recinto, y después también los dictámenes tuvieron una propuesta de actualizar el bono con distintos valores y también hacer algún tipo de recomposición a las jubilaciones. Bueno, en instantes seguimos contando sobre esos detalles. Hola, Gonza, ¿cómo estás? ¿Cómo andas, Meli? Placer saludarte a vos, a Jessy. Y una observación respecto a esto que decías, porque claro, hoy es miércoles, todos los miércoles, no recuerdo desde hace cuántos meses, pero de corrido y sin que haya algún miércoles donde no hubo, siempre hubo una manifestación más grande, más chica, en un semáforo, en un sector y en un radio importante de cuadras del Congreso, pero siempre hubo manifestación de los jubilados. La cuestión es que siempre, cada vez que uno llegaba el miércoles temprano aquí a la Cámara, veía una gran cantidad de efectivos policiales de diferentes fuerzas que ya empezaban a trabajar desde temprano por precaución de una manifestación fuerte cuando se anunciaba el apoyo de los gremios y otras agrupaciones y sectores sociales del país. Hoy la imagen fue distinta. Hoy no he visto, por lo menos desde mi punto de vista, lo que se veía habitualmente los miércoles, lo cual dice que posiblemente haya una manifestación en el típico semáforo de la avenida Rivadavia y el cruce con Combate de los Pozos, y veremos si después las fuerzas policiales empiezan en el famoso protocolo. Y también va a haber una concentración en el PAMI por toda la cuestión que está dando que hablar en relación a los pañales, a los medicamentos. O sea, por una parte, los jubilados organizados van a estar concentrándose en el PAMI y también alrededor de las 3 de la tarde aquí en la zona del anexo. Bueno, hablando de jubilados, recuperábamos lo que sucedió ayer en este plenario de comisiones que estaban emplazadas y cuyos dictámenes tenían que estar la semana pasada, pero como falleció el Papa Francisco, toda esa agenda se prorrogó, tal como busca prorrogarse la moratoria en parte del sector político y también revisar el poder adquisitivo o la calidad de vida, el poder de compra de los jubilados que en promedio reciben un poquito más de 300.000 pesos y la canasta básica está evaluada de los jubilados en 1.200.000. La brecha es muy grande, los jubilados están
denunciando que en este último estadio de la vida, bueno, pasan por muchas necesidades, básicamente sin poder comprar medicamentos o sin poder comprar lo que ellos requieren para sus dietas. Estamos hablando de carnes o de pollos que directamente en muchos casos lo resignan, y muchos jubilados que empiezan a ser los nuevos visitantes de los comedores populares, a donde requieren por su baja calidad de vida, bueno, algún tipo de ayuda ciudadana para poder hacerle frente a todas las dificultades que ellos atraviesan. Muchas de estas cuestiones las conocemos porque habla habitualmente el defensor de la tercera edad y presenta informes, y porque los mismos jubilados cada miércoles, como dice Gonza, desde hace mucho tiempo vienen contándonos las vicisitudes, que no es propio solamente de este gobierno, sino que es el resultado de muchos olvidos, ¿no?, durante muchos años. Sobre esto se expresó el diputado Massot ayer en comisiones, y en un ratito les contamos qué dicen aproximadamente esos dictámenes que podrían tratarse la semana que viene en el recinto. La primera discusión que tiene que ver con algo objetivamente indiscutible en la Argentina, que es la informalidad de nuestro mercado laboral. Lo que se esconde, o la explicación casi unidimensional de por qué hay tantos argentinos que no reúnen al llegar a los 60 o 65 años, los 30 años de aporte, no es como algunos piensan, que sean planeros, que sean vagos, que no les guste trabajar. Es que tenemos un sistema tributario, de legislación laboral, que ha empujado sistemáticamente a la informalidad a cientos de miles de argentinas y argentinos. Esa es una realidad que todos queremos cambiar, que todos vamos a, bajo distintos enfoques, intentar hacerlo, pero que probablemente cambie lentamente, si es que algún día cambia, y debamos acostumbrarnos a legislar para el hoy y para el futuro próximo con esa realidad. Es decir, con una realidad en donde es muy difícil que haya argentinos que son realmente privilegiados, que puedan llegar a los 60 o a los 65 años con 30 años de trabajo registrado. De trabajo les aseguro que supera los 40 o los 45 la media de los argentinos. Basta con mirarle las manos cuando uno los saluda. Ahora, de trabajo registrado es otra historia. Entonces tenemos un deber, bajo todas las ideologías, todos los bloques, tenemos el deber de incorporar eso. Después, bienvenidas las diferencias. Bienvenidas las diferencias. Para algunos bastará con prorrogar una moratoria, que no sé si habré sido el único. Le quiero decir, presidente, por de pronto, gracias por haber solicitado al presidente Per, le digo una buena a la Comisión de Presupuesto, el trabajo que pedimos la semana pasada. Le agradezco que lo haya hecho y le agradezco a los trabajadores de la Oficina de Presupuesto, pero quería decir, tal vez fui el único, pero yo me quedé sorprendido con lo poco costosa que resulta la moratoria. Yo me imaginaba realmente un número mucho más considerable, ¿no? Estamos hablando de menos de una décima del Producto Bruto por año. Entonces digo, lo quiero dejar claro, porque yo tiendo a pensar que la solución tiene que ser otra, pero la verdad creo que hay que empezar a poner sobre la mesa que si no va a haber predisposición de ningún tipo de solución, bueno, la alternativa de una prórroga por pocos años, que es la posición del bloque mayoritario, que yo también pensé que iban a venir con una propuesta de prorrogar por 10 años, por 15 años, por una prórroga por 2 años. Si la propuesta del oficialismo va a ser la comisión de la comisión, porque quiero recordar que ya existen como 3 comisiones previsionales vigentes, que bastaría con que el oficialismo, que preside las 2 cámaras, las ponga en funcionamiento, cosa que no hace con casi ninguna bicameral, ni siquiera las constituimos. Entonces casi causa gracia que la propuesta del oficialismo sea crear una nueva comisión para que los temas no se discutan, o acaso van a ser las comisiones las que le den los medicamentos a los jubilados. Digo, me parece que tenemos que tener un mínimo umbral de realismo y de dignidad para discutir estas cosas. Bueno, el tema jubilatorio, chicos, es un tema de mucha sensibilidad, además de un tema que, como ustedes saben, el Fondo Monetario Internacional, después de haber hecho el desembolso de dinero, también está mirando de cerca y viene pidiendo en este sentido una reforma previsional que todavía no conocemos
qué detalle va a tener, pero bueno, se supone que tiene que ir en sintonía con lograr un equilibrio fiscal, ¿no? No un superávit, sino un equilibrio fiscal. Bueno, en el día de ayer, Meli, el dictamen que suscribió el oficialismo, La Libertad Avanza, con otros aliados, como por ejemplo un sector del PRO, que son alrededor de 7 diputados que firmaron junto con La Libertad Avanza, más el MID, más otros bloques que suelen acompañarlos. Lo que ellos plantean es convocar a algún tipo de comisión de expertos donde tenga participación el Ejecutivo, el Poder Legislativo, para evaluar una reforma más de fondo previsional que tenga en cuenta los cambios en la expectativa de vida. O sea, va un poco en sintonía con esto que decías del pedido que ha hecho el FMI en varias oportunidades. Y también desde Innovación Federal y la diputada Torres de Córdoba, que es parte de Encuentro Federal, es la única que no firmó el dictamen de su bloque, hacen una propuesta también en el mismo sentido. Es decir, no están de acuerdo con ninguna de las variantes que se propusieron ayer, ni prórroga de moratoria, ni prestación proporcional, ni actualización del bono, ni recomposición, sino avanzar por ese lado creando una comisión de expertos. Casi todos los gobiernos traen consigo una nueva fórmula previsional, una nueva manera de ajustar justamente las jubilaciones. Lo que sí también se viene comentando, y yo creo que es algo que es una revelación que todos conocemos, es que el sistema previsional tal cual lo conocemos es un sistema quebrado, es un sistema que además tiene muchos trabajadores dentro de la informalidad, entonces no hay tantos trabajadores activos formales que puedan sustentar las jubilaciones de los retirados. Por otra parte está esa interpretación que se hace sobre aquellos que están en edad de jubilarse no reúnen los años de aporte. Para uno, ahora ya lo hablábamos con el diputado Zapata, para algunos como el diputado Zapata, directamente se trata de, digamos, una especie de aprovechamiento de los que requieren de una moratoria por sobre los que aportaron toda la vida. Por otra parte está esto que se trata de contar, que tiene que ver con la agenda de cuidado, ¿no? De cómo se ha repartido la agenda de cuidado a lo largo de muchos años y que las mujeres, por más que hubieran querido, muchas veces no estuvieron incluidas dentro de el mercado registrado o el mercado formal. Jessy, vos tenés el seguimiento de también parte de lo que se habló ayer, que es como el costo fiscal que tendrían todas estas medidas. A ver. Sí, se hizo un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso a pedido de la Comisión tanto de Previsión y Seguridad Social como de Presupuesto y Hacienda, y ayer se tomaron estos datos, recién lo escuchábamos a Nicolás Massot haciendo referencia a este informe. Vamos a ver el detalle, qué es lo que dice este informe de la Oficina de Presupuesto. Por un lado, establece que la prórroga de la moratoria previsional por 2 años van a ser beneficiarios. El primer año estima casi 220.000 personas, en el segundo año un poco más de 220.000 personas son las que ellos estiman que podrían acceder a la moratoria, ¿no? Y el 58% de ese universo son mujeres. Ahora, sobre este universo de beneficiarios, ¿cuál sería el impacto de prorrogar la moratoria previsional por 2 años? El 0,084% del PBI el primer año y el segundo año el 0,081% del PBI. Por eso escuchábamos a Nicolás Massot, que no era partidario o no es tan partidario de prorrogar la moratoria, pero dijo la verdad, viendo el informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso, no es costoso para nada, es un número muy bajo. Ahora, también en el informe se estableció cuál es el impacto fiscal de lo que sería la actualización del bono, ¿no? Se hicieron 2 escenarios, ¿no? Porque había distintas propuestas. El aumento del bono previsional en este caso sí sería para casi 5 millones de personas desde junio, ¿no? O sea, es mucho mayor el universo que lo que sería la moratoria. Ahora, si el bono pasara de 70.000 a 105.000 pesos, el costo es del 0,14% del PBI. En el caso de que vaya a 115.000, es de 0,17% del PBI. Y en la última placa, Meli, vamos a ver, porque ayer se tomó estos datos que dio la Oficina de Presupuesto del Congreso, se compararon con otro informe de la Oficina del Presupuesto,
cuando fue el caso de la reducción de los bienes personales, que se votó junto con la ley bases en lo que era el paquete fiscal, que esto implica 400.000 contribuyentes. Bueno, es mucho más caro lo que le cuesta al Estado haber hecho la reducción de bienes personales. En 2025 el costo fue el 0,4% del PBI, recordamos la moratoria saldría el 0,08%, y para el año 2026 se dejaría de recaudar el 0,47% del PBI. Es decir, es más caro tanto de la actualización del bono como más caro esto que la prórroga de la moratoria, un dato que ayer se puso en discusión, se trajo a colación porque también son números oficiales del Congreso. Claro, y que es un poco lo que está de fondo, ¿no? Es claro. Si pueden o no pueden prosperar estos proyectos y también la razón por la cual estaba convocada la Comisión de Presupuesto y Hacienda, porque en el fondo la discusión, más allá de lo ideológico, de si está bien o está mal una moratoria, es si es bancable, si es sustentable. Claro, igual hay también varios de los dictámenes que se propusieron el día de ayer, por ejemplo, tanto el de Encuentro Federal con Nicolás Massot a la cabeza y Democracia para Siempre, que plantean de dónde sacar recursos, ¿no? Y bueno, dicen, hay en el presupuesto que presentó el gobierno, hay, por ejemplo, bueno, digamos, una recaudación extra que tendría el presupuesto nacional que se podría destinar a esto. En el caso del Frente de Izquierda dicen, bueno, hay que reducir los beneficios o eliminar los beneficios impositivos a distintos sectores empresarios, poner algún impuesto a los bancos que tienen ganancias muy grandes. Entonces, bueno, se plantea de distintas formas, bueno, de dónde sacar el financiamiento, aunque, como vemos, el costo fiscal, según la Oficina de Presupuesto, es muy bajo para las dos propuestas. Y después, el otro que se comenta es que, independientemente de lo que pueda pasar en el recinto, hay que ver si el Poder Ejecutivo veta o no veta aquello que se apruebe, porque si va en contra de su esquema fiscal, ya el presidente Javier Milei lo anunció, no puede acompañar ninguna ley, por más justa que le parezca, que ponga en riesgo el equilibrio fiscal. Sí, ahí atenti con una cosa, porque lo que más consenso generó en los dictámenes es hacer una prestación proporcional por vejez. Eso hay proyectos de un sector del PRO que se firmaron ayer en un dictamen, UCR, Encuentro Federal, Democracia para Siempre, la Coalición Cívica, Unión por la Patria estaría dispuesto a tenerlo como alternativa, con lo cual se puede acercar un número que pueda impedir un veto presidencial. Ok. Bueno, también interesante. ¿Cuándo sería la próxima sesión? Martes o miércoles están evaluando de la próxima semana, 20 o 21 de mayo. Veremos, no está pedida todavía. Que también traería consigo o incluiría el tema de la emergencia por discapacidad y también avanzar con la definición de las autoridades de la Comisión Investigadora Libra. Sí, esas son las intenciones de los distintos bloques opositores, que bueno, la emergencia en discapacidad ya está dictaminada también. Bien, hacemos una primera pausa. Cuando regresamos, obviamente le seguimos contando la agenda parlamentaria y recorremos el resto de los temas que son atraviesan no solamente nuestro interés, sino también el devenir de las actividades aquí en la Cámara. Ya venimos. Pausa. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en la Cámara de Diputados de la Nación. ¿Sabés qué bloques renuevan bancas? Este año se renuevan 127 bancas, la mitad de los diputados. Unión por la Patria renueva 46 bancas. El Bloque de la Libertad Avanza renueva 8 bancas. El Bloque del PRO renueva 21 bancas. La Unión Cívica Radical renueva 11 bancas. Encuentro Federal renueva 7 bancas. Democracia para Siempre renueva 9 bancas. El Bloque del Frente de Izquierda renueva 4 bancas.
Coalición Cívica renueva 4 bancas. Otros bloques renuevan 17 bancas. Elegí a tus representantes, tu voto, tu voz, tu futuro. Para más información, ingresá en www.argentina.gov.ar/elecciones-medio 2025. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud.
Bueno, ayer a los 89 años falleció Pepe Mujica, un referente de la izquierda latinoamericana, particularmente de Uruguay, que fue presidente, que ya en las últimas entrevistas había dicho que se encontraba dándole batalla, o en realidad esperando el final en su chacra en Montevideo, que había pedido incluso prácticamente que no le hagan más entrevistas y no hagan más especulaciones, medio como que lo dejen morir en paz. Fueron sus últimas declaraciones y de hecho decíamos, el domingo hubo elecciones departamentales en Uruguay y no fue a votar y alguien entiende que solamente digamos, por el tipo de personaje del que estamos hablando, el hecho de que no tenía ninguna obligación de ir a votar con 89 años, pero el hecho de que no hubiera ido tenía que ver con que claramente estaba en un franco deterioro, ¿no? En este cáncer que empezó en el esófago, pero que se había desparramado por todo su cuerpo. Ella estaba muy, muy mal, pasándola mal. No, y recordar que, bueno, Mujica fue presidente por el Frente Amplio en Uruguay entre el 2010 y 2015. No sé si vieron, hay una película donde también se habla sobre su militancia en los 60. Él fue de Tupamaro, el Movimiento de Liberación Nacional, y estuvo detenido durante todo el periodo de la dictadura, muchísimos años. 14 años estuvo en prisión. Sí, y hay una película que muestra cómo es todo ese proceso de detención. Es realmente impresionante y, bueno, no una la vi, valentía, sí, muy conmovedora. No me acuerdo el nombre, ahora lo voy a buscar. No la vi la peli, sí, ayer obviamente era tema excluyente, casi a las 4 de la tarde se conoció la noticia. Hoy empezó este último adiós, que es un último adiós público que se da en la sede del Parlamento en Montevideo. Pidió que lo cremen, que no haya un entierro, no haya una ceremonia en ese sentido. Un líder que me parece que casi como cuando hablábamos del Papa Francisco, una persona que muy austera, convencida de esa manera de vivir, y una persona que no solamente estaba o lo decía, sino que también vivía de esa manera y nunca tuvo ningún lujo, ni él ni su compañera. Y su muerte también lo encontró así, ¿no? Una persona muy influyente, muy importante, sin lugar a dudas, un líder que creía en la unidad de Latinoamérica y más de la región, que tuvo sus críticas también con algunos mandatarios nuestros, ¿no? Que señaló bastante incluso esto de que, bueno, cuando alguien llega al poder no hay que criticarlo, no hay que cuestionarlo, hay que dejarlo gobernar, no hay que meterse, no hay que opinar. Tuvo mejores y peores relaciones. Hay muchísimas entrevistas, una persona además digamos, muy sencilla, ¿no? Digamos, muy intelectual por un lado, muy lector, muy profundo, pero muy sencillo en su forma de vivir y en su forma de expresarse. Sí. Y además vale la pena también remarcar que este tipo de entrevistas se solían hacer en su casa, en su hogar, porque justamente, como vemos en las imágenes, era un presidente que, vos lo dijiste, Meli, tenía una cualidad y una característica principal. Y digo cualidad porque entiendo que él así también lo quería hacer sentir, ¿no? Esta cualidad de ser presidente, pero al mismo tiempo sostener la humildad, sostener la austeridad y vivir la vida casi como un ciudadano de clase media o clase alta, porque obviamente fue presidente de la nación, pero de dar un mensaje también en este tipo de entrevistas, de ver su chacra, de ver su casa con una cierta humildad, sin tipo de lujos, sin tipo muy cercano a, digamos, a la población, ¿no? Porque hay muchas anécdotas de quienes simpatizaban con sus ideas, que por ahí iban a la puerta de la chacra donde vivía y él los atendía, los recibía, les comía un mate, se quedaba charlando, o sea, cualquiera que se acercaba podía también tener contacto y mantener alguna conversación con él. Sí, como una persona de fácil accesibilidad, ¿no? Que uno a veces piensa que cuando alguien finalmente termina siendo un presidente, un primer mandatario, bueno, desde luego que hay como todo un círculo que se cierra, por una cuestión lógica y obvia, pero en el caso de Mujica él creía que no, que esa puerta tenía que estar abierta y que él era un presidente y un expresidente que nunca perdió la perspectiva de pueblo, la perspectiva humana, de derechos humanos, de escuchar lo que el pueblo votaba y de respetar, incluso cuando no
no respetaba desde lo ideológico a algún adversario o alguna persona que llegaba al poder. De hecho, dijo respecto de Yamandu Orsi que bueno, que sí, que lo saludó cuando ganó y demás, pero es que después nunca más entró en ningún tipo de relación ni de vinculación, respetando desde el armado de su gabinete hasta las políticas públicas que él quisiera implementar. Claro. Y que además, por último, se lo mencionaba como uno de los presidentes más pobres del mundo, en este sentido de lo simbólico, del mensaje que daba desde la humildad, de cómo se lo veía en su vestimenta, en su manera de vivir, en su hogar. Él dijo que eso no era pobreza para él, que él no se sentía para nada pobre, sino todo lo contrario, porque tenía justamente lo que él quería y que con eso le bastaba y le sobraba. La noche de 12 años, el título de la película, así la recomiendo para que la puedan buscar, para conmemorarlo también. Ahí sobre el tintero la recomendación, entonces. Bueno, Jessy, la vamos a ver. Un personaje muy interesante desde distintas perspectivas y ese es uno de ellos, ¿no? Alguien que pueda sobrevivir a 14 años de encierro, de torturas y de vejámenes y que lo pueda y que pueda dar testimonio y que a partir de ahí dijo, nunca voy a perdonar, de todos modos, nunca voy a perdonar lo que viví, no perdono a las personas que estuvieron a cargo de esas torturas y que programaron mi secuestro, pero bueno, sí, una persona muy creyente también. Bueno, seguimos adelante, obviamente, bueno, desde acá mandamos nuestras condolencias a todo el pueblo uruguayo y a la familia, sin lugar a dudas, del exmandatario Pepe Mujica y acompañamos respetuosamente a todos los que lo conocían y sentían mucho afecto por él. Gonza, seguimos contigo con este proyecto sobre la modificación sobre las licencias de conducir. Exactamente, Meli. Curiosamente, esta es la semana de la seguridad vial, más allá de que tiene un cierto vínculo el hecho de la entrega, de la modificación de datos en cuanto a las licencias de conducir, es cierto, pero no tiene un vínculo directo con lo que significa el hecho de la seguridad vial, con, bueno, obviamente las prácticas que realizan los conductores, la buena señalización, los controles, lógicamente. Dicho sea de paso, y curiosamente vale la pena mencionarlo, Meli, esta semana me encontré con que hace... ¿Cuántos días exactamente? Casi un mes. El 16 de abril, si no me falla la memoria, la diputada Margarita Stolbizer volvió a presentar un proyecto, ya que hablamos de seguridad vial, volvió a presentar un proyecto que había sido presentado por ella misma hacía 2 años aproximadamente, respecto a una petición que ya fue firmada por los vecinos para formar o realizar la construcción de una autopista en la ruta 3. 50.000 vecinos han firmado esa petición y Margarita Stolbizer ha firmado un proyecto en referencia a que vería con justamente buenos ojos la posibilidad de que se llegue a un debate por lo menos para la creación de la autopista justo en el tramo de la provincia de Buenos Aires donde ocurrió este lamentable y triste accidente o incidente vial, que a muchos no les gusta mencionar la palabra accidente, sino incidente vial, respecto al choque frontal entre el camión y el colectivo de larga distancia, donde hubo por lo menos ya confirmadas 4 personas fallecidas y algunas heridas de gravedad. Dicho sea de paso esto, fíjense, es una ruta que ya viene teniendo algunos inconvenientes, por lo menos la alerta de los vecinos. Dicho esto, encontré este proyecto presentado hace muy poquitos días respecto a lo que propone la diputada Liliana Paponet. Ella es representante de la provincia de Mendoza y representante del bloque de Unión por la Patria. Este proyecto, que titulado allí la modificación sobre los datos en las licencias de conducir, viene un poco a ser esta misión, esta tarea más vinculada, que en los últimos tiempos lo hemos visto dialogado y charlado mucho, con la tarea, por ejemplo, que realiza con iniciativas y obviamente con un diagrama de trabajo con el Gobierno Nacional, Federico Sturzenegger, desde lo que es el Ministerio de Desregulación del Estado, con iniciativas que lo que hagan es agilizar y tratar de no poner trabas a la hora de hacer un trámite para todos los vecinos, para toda la sociedad en sí. En este caso, lo que propone la diputada Paponet es justamente la modificación del artículo 18 de la ley 24.449, que es justamente la ley de tránsito, para lo que es la actualización de los datos. ¿Qué pasa? Si uno tiene una licencia de conducir, ¿no? Sea la categoría que sea,
se muda, vamos a suponer que te mudás vos, Meli, de acá, de Buenos Aires, por ejemplo, te vas a vivir a Mendoza. Sí. Cuando llegas a Mendoza, es una nueva jurisdicción. Para hacer el cambio, vos tenés que realizar el trámite para hacer una nueva licencia de conducir, para hacer ese cambio de jurisdicción. Entonces, lo que está proponiendo en esta iniciativa la diputada Paponet es que no sea necesaria esa acción de tener que hacer el pedido para una nueva licencia y hacer la entrega a contralicencia, es decir, entregás la antigua, la que ya no tendría efecto, y te entregan la nueva. Lo que propone es justamente un poco el hecho de agilizar este tipo de procedimientos para que sea mucho más sencillo para los conductores, sobre todo pensando que no estamos hablando de una modificación o una retención de la licencia por alguna multa, por alguna infracción, por algún hecho desmedido a la hora de conducir, sino que estamos hablando de modificación de datos y fin. Entonces, con el hecho de agilizar en este sentido, lo que propone es directamente que se modifiquen los datos. Directamente a la propia licencia que ya tiene, realizar una modificación de los datos, sobre todo pensando en una mudanza, en el cambio de domicilio y sobre todo apuntando al cambio de jurisdicción. Vamos a ir a las siguientes placas para encontrarnos con alguna frase. Ahí vemos: actualmente, ante el cambio de jurisdicción, se debe solicitar una nueva licencia a contraentrega de la anterior, quedando esta, que queda antigua, obviamente anulada. Siguiente placa para llegar a lo que es, bueno, un detalle más. El proyecto lo que busca básicamente es que ante cambio de domicilios, como decíamos, se informe a la autoridad local de la nueva jurisdicción, manteniendo la vigencia del documento actual del que uno tiene. Y en la próxima placa vamos a ver una frase de las que podemos encontrar en los fundamentos de este proyecto de la diputada Paponet, que dice: se simplifica notablemente el procedimiento administrativo y se asegura la actualización rápida y efectiva de los datos personales mediante un trámite sencillo ante la autoridad local. Fíjense lo que hablamos aquí, ¿no? Datos personales, que es un tema que por lo menos viene siendo postergado en la Cámara de Diputados, pero que ya ha empezado con un cierto debate, o por lo menos con la posibilidad de que se generen iniciativas vinculadas a, sobre todo, el cuidado, ¿no? La seguridad de los datos personales. En este caso, este proyecto apunta más, lo decía, y está más vinculado, no digo que la diputada Paponet esté vinculada a el Ministerio de Regulación, pero sí que es una medida que va alineada con lo que se propone desde el Ministerio de Regulación, que recordemos está a cargo de Federico Sturzenegger. Sí, todo lo que tiene que ver con la renovación de las licencias también durante la pandemia se pospuso o se reprogramó, entonces muchas personas lo que tenían que hacer solamente, si se te vencía la licencia durante la pandemia, era, digamos, a través del bot, vos pedías algo así como era la reimpresión. Y sí, la reimpresión con una nueva fecha de vencimiento. Claro, se te prorrogaba el vencimiento. Igual lo que entiendo es que se ha modificado mucho estos trámites. La verdad que, no sé, bueno, yo tengo licencia sacada en la Ciudad de Buenos Aires, no sé cómo es en otros lados, pero las veces que me ha tocado renovarla o por robo o porque se me ha vencido, la verdad que con el correr de los años fue algo mucho más ágil y más, me parece también mucho más reforzado en toda la parte como de formación del conductor, ¿no? Estos videos que te hacen que tengas que descargarte y que tengas que rendir toda la parte teórica, no en términos solamente de la señalética, sino de entender qué es todo lo que pasa en la calle y cuáles son las responsabilidades y las tolerancias de alcohol en algunos distritos, que en la Ciudad de Buenos Aires hay tolerancia para consumir alcohol, que es algo que conversábamos ayer. En Provincia de Buenos Aires no, es alcohol cero. En Provincia de Buenos Aires es cero, en rutas nacionales es cero. Desde ya, pero en Ciudad de Buenos Aires, circulando dentro de Ciudad de Buenos Aires, hay una tolerancia para autos particulares, para conductores particulares de 0,5, en motos 0,2. Acompañantes tampoco pueden beber alcohol, o sea, con una tolerancia también, sí, de motos. Cosa que a mí, yo no, por ejemplo, como nunca saqué registro de ciclomotor, no lo sabía, pero no sabía que el conductor, el acompañante de la moto tampoco puede, bueno, tiene una tolerancia. Sabés que hubo algunos casos, problemas, porque viste que hay un servicio, digamos, en vez de llamar a un auto para trasladarte de un lugar a otro como si fuese un taxi, hay distintas aplicaciones, ahora está la modalidad de la moto también.
y ha generado algunos conductores, digamos, que le dicen sí, o sea, cuando levantan un pasajero, pero le dice sí, todo ok, pero después los para la policía y tienen problemas. Y tiene el problema el conductor, le sacan la moto y el registro de conductor de la moto. Perdón, esto es una conjetura totalmente a libro abierto y a mesa abierta, como si no estuviéramos al aire casi. Digo, ¿esto qué tiene que ver? ¿Con el equilibrio que puede llegar a hacer perderle al conductor? Ah, bueno, está bien. Sí. O sea, el acompañante tiene la misma tolerancia. Te estoy hablando de Ciudad de Buenos Aires, o sea, el acompañante de un motovehículo, si bebió alcohol, tiene que tener hasta 0,2 de alcohol en sangre, lo mismo que el conductor. ¿Por qué? Porque justamente hay un juego que tiene que ver con la movilidad. Yo no manejo motos, ni mucho menos, pero es algo que en su momento también me recontra sorprendió. Claro, Y claro, si vos estás alcoholizado, podés hacer un contrapeso peligroso para el conductor. Se puede dormir la persona. Sí, claro. Exacto, o no tener noción de eso. Si te desmayás, por ejemplo, también es un problema. O mismo, la persona puede dormirse, perder totalmente el sentido de dónde se está agarrando y caerse de la moto. Sí, también, obvio, recontra. Es un vehículo más peligroso y tolerancia cero siempre en todos los casos para choferes profesionales. Esto también son cosas que se han intensificado mucho y que me parece que los controles ayudan. Siempre la crítica o el cuestionamiento está puesto por un lado lo que decías vos, Gonza, me parece como toda la cuestión más burocrática de lo que son las renovaciones de este tipo de licencias, donde los plásticos son carísimos también. Ese es otro punto que te iba a mencionar y me parece que acaba de haber... Hay que ir hacia una digitalización de las licencias porque ya el plástico es un elemento muy caro y encarece también mucho todo y lo lentifica. Muy costoso, es cierto, pero hay otro punto también y me parece que es un desafío de aquí en adelante, que implica lo que de aquí en adelante tiene que ser, por ejemplo, a la hora de empezar a digitalizar, el hecho de acostumbrar a las personas y también obviamente a las autoridades en un control cualquiera a que el documento uno lo muestre abriendo la aplicación Mi Argentina. ¿Por qué digo esto? Porque hoy existe cualquier tipo de manipulación de los datos y de lo que puede ser, por ejemplo, una foto, una captura de una licencia trucha. Claro. Ese es otro desafío también. A mí me pasó sobre todo en el último tiempo por distintas razones que quise abrir Mi Argentina y me falla, no me resulta tan seguro. No sé si es una cuestión que me pasó a mí y que entonces me tengo que bajar y volver a subir, volver a descargar la aplicación, pero sí, y todo va en el sentido, me parece, como de simplificar estos trámites que en última instancia tienen que ser más transparentes, más sustentables, más seguros, y que está bueno que haya un registro de conducir nacional, ¿no? Que no dependa un poco del distrito, sino que vos en cualquier lugar donde vos te encuentres viviendo lo puedas renovar y tenga la misma vigencia y que estén compartidos también todos los datos, ¿no? Porque también, las multas en la provincia no sé cuánto, las multas de capital no sé qué. Cuando tenés que entrar a chequear, tenés que entrar a chequear en ciudad, en provincia, si vas a alguna otra provincia lo mismo. Eso es un lío, porque uno ya de por sí tiene la incertidumbre, o en países limítrofes también. Está bien, tiene que ver con cierta modernidad, que también se le quiere dar como una impronta de mayor modernidad a este tipo de trámites. Si lo intentaron, realmente es sencillo el trámite de renovación de licencia. Ahora, a mí me toca, en breve, me llegó un mensaje, de hecho te avisa el bot. ¿Vos tenés en Ciudad de Buenos Aires? Claro, te avisa que se te está por vencer y entiendo que tenés que rendir el examen, digamos. No, teórico, el examen no. ¿Ah, no? No, creo que te hacen de la vista. Tenés toda la parte física, obviamente, vista, psicológico, auditivo, los test de personalidad, sí. Digamos, todas aquellas cosas que pueden afectar tu conducir, no la parte teórica, sí tenés que asistir a una charla virtual, que no la puedes interrumpir. Yo pensé que la parte teórica te la actualizaban. Aparte en la ciudad hubo modificaciones también, asistís un curso. Dónde se permite estacionar, hubo como algunos cambios. Sí, pero no tenés que volver a rendir, o sea, asistís a ese curso que es virtual, que antes era presencial, yo te estoy hablando hace muchos años para atrás, tenías que ir a un auditorio, escuchar, yo lo hice así también. Ahora toda esta parte es virtual,
te quedás hasta el final del video, contestás las preguntas, que es quién tiene prioridad de paso, esta señal, qué significa, no sé qué pasa con la bicicleta, si quién tiene prioridad, la bici o la moto, no Claro. sé. Contestás, y una vez que tenés eso, ahí sí ya después te dan un turno, pagando obviamente, y cuando vas es chequeos físicos, médicos. Bien. No, y no, después no también es muy... está el otro No sé tema si te lo dan en el momento, eso sí, no lo sé. En las licencias de categoría A1, que serían las básicas, digamos, ¿cada cuánto? ¿Por cuántos años vos ya tenés la licencia y no la tenés que renovar? Porque, por ejemplo, en la categoría profesional, la primera, que creo que es B1, C1 y D1, cada 2 años sí o sí tenés que renovarlo. No recuerdo cómo está hoy vigente el hecho de la renovación. Claro, Eso, no, bueno, yo tampoco que... lo recuerdo. Sí. Sí. No, porque Acá de nos verdad, después dice- es todo un día de trámite, es mucho dinero por los sellos Sí. Claro. nacionales. Acá de nos dice locales. nuestro dire que ese mismo minuto te llevas la licencia. bien. Así que Bueno, tratá de irte es- maquillada de eso para salir digna. Ese No, mismo sí, día. ya la foto, primera Carle. foto fue tremenda. Que si no, Mejor no, ¿viste? Ese mismo mostrarla. día te llevas. Sí, acá nos dice nuestro Pero dire eso que es sí. acá en Capital. Y bueno, no sé, Claro. mijo, ya Yo en tanta provincia- información no le puedo traer. En provincia te dan un papel provisorio y hasta que esté. Por pueden ahí pasar no. 2 semanas. Por ahí, Sí, sí, se sí. actualizó esto. No, si yo lo hice el año pasado. Hablando de lo vial, vieron que también hay muchos autos que están sin las patentes. Sí, pero eso porque no Eso- hay chapa patente. Fecha. Claro, eso digamos también, sí, están con el papelito, algunos Sí. no tienen Está nada. lleno de autos Sí, sin sí, patente. Pero muchísimo. fíjense y presten atención que la mayoría de los robos, no sé por qué, son de las patentes de autos más nuevos. Esos que tienen el borde azul. Claro. De las Ajá. patentes, no sé de qué año, a partir de qué año en adelante. La gran mayoría. Ok, Son Bueno. los autos más modernos, digamos. claro. ¿Volviste a ver los colectivos híbridos a todo esto? No. No, yo tampoco. Pero porque no paso por esa zona mucho. No, ¿eh? yo tampoco. No, Recordemos de Retiro a el Parque Lezama. Barracas. ¿No? ¿Dijiste? Claro, Parque Lezama. Sí, De plaza a plaza. sí. Bueno, algo importante para resumir que va a pasar hoy en diputados o alguna No, cosa. hoy tuvimos la Comisión de Industria que fue con expositores, ahora después podemos dar más detalles, pero hay que esperar a la semana que viene, los temas Bien. centrales de la probable sesión. Muy bien. Bueno, nosotros hasta aquí ya hemos llegado con consenso. Ya llega Mauricio cantando con todo el equipo. Les contarán obviamente cómo sigue la agenda parlamentaria y este equipete que se despide. Nos reencontramos mañana. Mañana acá vamos a estar a las 12 del mediodía con toda la información parlamentaria. Gracias, mañana. Gonza. Saca con tiempo la licencia. Sí, contigo. Perfecto. Bueno, que tengan linda tarde, que descansen. Nos reencontramos mañana a las 12. Chau. Elecciones legislativas 2025. Lo que necesitas saber. El 26 de octubre, cada provincia elegirá a sus representantes en